Histórica caída del petróleo en el mercado internacional. Arabia Saudita inició su guerra por el oro negro ante la falta de acuerdos con Rusia y hay sobreproducción. La epidemia de coronavirus también juega en contra de los mercados y hace caer las bolsas en el mundo. Los gritos femeninos resonaron en el mundo este 8 de marzo. El domingo, en conmemoración del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, hubo movilizaciones masivas en todos los continentes. En América Latina, un fortalecido feminismo exigió medidas contra las violencias y las desigualdades. Y hoy el presidente turco Recep Tayyip Erdogan se reúne en Bruselas con representantes de la Unión Europea sobre la crisis en las fronteras de Grecia y Turquía, puertas del continente. Erdogan señala al grupo de no apoyarlo en la ofensiva que avanza en Siria. Regresamos con ustedes para más noticias en France 24. El precio del petróleo cayó a mínimos históricos. Arabia Saudita inició su guerra por el oro negro ante la falta de acuerdos con Rusia. Al mismo tiempo, la dificultad por contener el coronavirus está haciendo caer las bolsas de todo el mundo. Los analistas temen que esto pueda desembocar en una grave crisis económica. Informa Luis Muñoz. La guerra del petróleo de 2020 causa que su valor caiga a precios de la guerra del Golfo de 1991. El viernes, la reunión de la OPEP Plus terminó sin un acuerdo con la negativa de Rusia de recortar la producción de 1,5 millones de barriles diarios. Esto ha generado que Arabia Saudita comience a aplicar fuertes descuentos en las ventas internacionales. La consecuencia ha sido la caída del barril de Brent, el producido en el Mar del Norte de Europa, de un 20%, y con un precio por barril de $33. Aramco, la petrolera de Arabia Saudita, estaría vendiendo a los mercados internacionales en $22,75 sus barriles. Arabia Saudita está aumentando la producción en un momento en que hay mucho petróleo pero poca demanda. Esto nos va a llevar a una situación de exceso de oferta en el mercado petrolero y el precio puede caer aún más. A la falta de acuerdos en el seno de la OPEP se le suma la crisis que viven los mercados por el coronavirus. Algunas de las principales bolsas del mundo amanecieron con caídas. Por ejemplo, Hong Kong vivió una caída del 3,5%, Japón del 5%, Australia del 7,33%, Europa cayó un 9% y Aramco, la petrolera de Arabia Saudita, cayó hasta un 10%. Estamos presenciando el colapso bursátil de la década, como fueron los de 1987, 1997, 2008 y ahora 2020, debido a la epidemia de coronavirus. A diferencia del SARS, es muy difícil de contener y controlar. Al lado del problema de contener el coronavirus está la respuesta de los mercados y la falta de acuerdo entre estados, una situación que puede desembocar en una grave crisis mundial. El gobierno italiano aplicó medidas drásticas para detener la expansión del COVID-19. Decretó cuarentena sobre un cuarto de la población del país en el norte del territorio, donde se concentra el mayor número de casos. Nuestra corresponsal en Roma, Natalia Mendoza, nos explica las consecuencias para los italianos de estas medidas que llevan un día de implementadas. La región de Lombardía, pero también de 14 otras provincias italianas del norte del país están completamente bloqueados en estas zonas con prohibición de salir. Allí los museos, los gimnasios, las piscinas, las escuelas y universidades están cerradas. Los restaurantes y los bares tienen obligación de cerrar sus puertas a las 6 de la tarde. Las manifestaciones públicas también están prohibidas. Todo esto hasta el 3 de abril próximo. Medidas sin precedentes que afectan la vida de más de 15 millones de italianos, a los cuales sustancialmente el gobierno les ha dicho quédense en sus casas y no salgan a menos de un motivo de fuerza mayor. Estas medidas de precaución indudablemente tendrán un efecto importante en la economía italiana, ya que estas regiones del norte del país producen casi el 40% de la riqueza de Italia. Cambiamos de tema. Este domingo las mujeres gritaron en el mundo. En el marco del Día Internacional por los Derechos Femeninos se realizaron movilizaciones masivas, a pesar de que algunos países cancelaron las marchas por el coronavirus. Ese fue el caso de Italia, Corea del Sur y Japón.
Mientras tanto, sigue habiendo resistencia a la reivindicación de los derechos de las mujeres. Y ese fue el caso de Pakistán, donde los islamistas arrojaron piedras, zapatos y palos a las activistas mientras marchaban por la capital, Islamabad. Cientos de hombres y mujeres de la Brigada de la Mezquita Roja organizaron un mitin rival justo frente al lugar de la Marcha de las Mujeres. Y las mujeres de América Latina se movilizaron masivamente. El fin de la violencia de género, las leyes sobre el aborto y la igualdad de derechos laborales fueron las principales exigencias de las manifestantes. La violencia también hizo parte de la jornada en países como México y Chile. Daniela Blandón nos cuenta cómo se vivió este día en la región, que según la ONU es la más letal del mundo para las mujeres después de África. El Día Internacional de la Mujer estuvo lejos de ser una celebración en América Latina. En Chile, miles de activistas se reunieron en la Plaza Italia, días después de que el gobierno endureciera las penas para feminicidas. Porque queremos andar libres en las calles, no quiero que mis hijas estén sufriendo ningún tipo de acoso, por eso estoy acá. En algunas zonas de la capital, Santiago, la policía y algunos manifestantes terminaron enfrentados. Como también ocurrió en México, el enojo de las mujeres por las altas cifras de feminicidios se tradujo en una ola de violencia. Estoy harta, estoy cansada de que haya tantas mujeres asesinadas, porque imploro por justicia, porque pido que no haya impunidad. Activistas en contra y a favor del aborto también protagonizaron desmanes. El aborto fue el tema central en Argentina. El gobierno prometió hace unos días buscar su legalización, una propuesta que algunas aplaudieron y otras rechazaron. Es importante defender a los más pequeños, a los más indefensos de este mundo, porque si no los defendemos a ellos, ¿qué queda para todos los demás? En Tegucigalpa exigieron justicia por el alza en las muertes de mujeres, 60 en lo que va corrido del año. Queremos juntarnos, articularnos, hacer propuestas para cambiar esta lógica de dominación que termina con la vida de miles de mujeres en este país. Otras marchas tuvieron lugar en el resto del continente. En Brasil, el protagonista fue el presidente Jair Bolsonaro, tildado por muchas de sexista. En Guatemala se conmemoró la muerte de 41 niñas en un hogar estatal durante un incendio hace 3 años, en hechos que están lejos de esclarecerse. Y en El Salvador, que encabeza la lista de feminicidios en América Latina, la protesta también llenó las calles. En Venezuela, la mayoría de las máquinas de votación del sistema electoral se quemaron en un incendio en las principales instalaciones de la autoridad electoral. La rectora del CNE, Tibisay Lucena, informó que se quemaron 49.400 máquinas. El siniestro se produjo el sábado en los galpones del CNE en Petare. El gobierno está a la espera de conocer si se produjo por un acto criminal, mientras que un presunto grupo armado que se identificó como Frente Patriota Venezolano asumió la autoría del suceso en un video divulgado en redes sociales. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan se reúne hoy en Bruselas con representantes de la Unión Europea sobre la crisis de migrantes atrapados entre las fronteras de Grecia y Turquía. Erdogan pidió el domingo a Grecia abrir sus puertas a los refugiados que intentan ingresar a la Unión Europea. Y es que miles han tratado de pasar a territorio griego desde que Turquía dijo el 28 de febrero que ya no trataría de mantenerlos en su territorio, tras criticar a los países europeos por no apoyarlo en la contención del desplazamiento forzado por la última ofensiva en Siria, liderada por Bashar al-Assad, apoyado por Rusia. Y para actualizar cómo es la situación de los migrantes, nos informa nuestra enviada especial a Lesbos, Irene Sabio. La situación aquí en Lesbos, en el extremo oriental del Mediterráneo, está más tranquila después de que el presidente turco le pidiera a las guardacostas de su país de impedir las salidas de Turquía en dirección de las islas del Egeo. Sin embargo, la mayor preocupación sigue siendo la del buque militar con las 500 personas, los 500 migrantes que llegaron después del 1 de marzo y que 6 días después sigue aquí atracado en el puerto de Mitilini. Según ha publicado la prensa helena,
unas protestas en el norte de Grecia, en el lugar donde estos migrantes estaban destinados, según los planes del gobierno, habrían hecho retroceder a las autoridades griegas en su propósito, por lo que de estos momentos se desconoce qué pasará con estos migrantes. Lo que nos han contado en estas horas estas personas es que la situación en el buque está al límite, llevan muchos días sin poder lavarse y ahora mismo también estamos viendo a migrantes que están en esta isla griega que se están acercando a sus familiares y conocidos retenidos en el buque militar para llevarles comida y también una palabra de aliento ante un destino que todavía desconocen. Tras 6 años comienza en Ámsterdam, Países Bajos, el juicio contra los responsables por el derribo en Ucrania del vuelo MH17 de Malaysian Airlines, que dejó 298 fallecidos. El vuelo que cubría el trayecto entre Ámsterdam y Kuala Lumpur fue derribado cuando sobrevolaba la región de Donetsk, controlada por las milicias separatistas. Según las evidencias reunidas, el misil fue disparado por el ejército ruso. Los acusados, 4 hombres de nacionalidad rusa y ucraniana, se encuentran en libertad y no comparecerán ante el tribunal. No hay marchas, cantos o eslóganes necesarios para esta protesta. A cambio de eso, los familiares del avión derribado pusieron 298 sillas afuera de la embajada de Rusia en La Haya. Una silla por cada pasajero víctima del vuelo de Malasia MH17 para denunciar la negativa de Moscú a cooperar con la investigación que adelantan las autoridades de Países Bajos. Lo que intentamos decir es que Rusia aún tiene algunas respuestas que darnos y explicar muchas cosas que todavía están ocultas. En julio de 2014, el este de Ucrania llevaba 4 meses en un intenso conflicto armado. Aún así, el vuelo MH17, que había despegado de Ámsterdam, era uno de los 160 vuelos permitidos para volar sobre la zona. Después de 15 meses, los investigadores concluyeron que el misil, disparado desde la parte rebelde del este de Ucrania para derribar la aeronave, fue lanzado con el sistema ruso de misiles Buk. En mayo de 2018, Australia y Países Bajos acusaron públicamente a Rusia del impacto. Un señalamiento basado en el descubrimiento de que el sistema de misiles pertenecía a una brigada rusa con base en la ciudad de Kursk. Uno de los estacionamientos de la Brigada 53 muestra varios vehículos, incluidos los Buk. Rusia rechaza vehementemente las acusaciones y afirma que estas tienen intereses políticos. El Kremlin insiste en que el misil fue lanzado desde el territorio ocupado de Ucrania y que los misiles Buk fueron retirados de servicio varios años antes del accidente. La Corte de Justicia Europea analiza este lunes la legalidad de las reformas judiciales de Polonia, que incluyen medidas que buscan castigar a los jueces que las han denunciado. El gobierno de Polonia está acusado de intentar controlar el poder judicial, algo que va en contra de los principios de la Unión Europea, según los cuales la democracia se basa en la separación de poderes. En la televisión de Polonia, este nuevo programa señala a los jueces. Difundido 5 veces a la semana, denuncia sus presuntos crímenes. Dorota Lenarczyk ya ha sido protagonista de 2 emisiones. En ellas ha sido acusada de extorsión. Todos los que me conocen saben que es una sarta de mentiras, pero los que no me conocen y ven esto seguramente piensan que la televisión dice la verdad. Según Lenarczyk, sufre una venganza personal de un empresario contra quien lanzó una investigación hace 22 años. Las acusaciones de este hombre son transmitidas tal cual por la televisión pública, aunque en la vida real Lenarczyk nunca fue inculpada ni suspendida de sus funciones. Dorota trabaja como jueza en la pequeña ciudad de Sifiec, un trabajo que a veces es difícil. Escucho a la gente que susurra en los corredores, mira, ella es la del programa de TV Cast. Y hay un abogado que preguntó a sus clientes, de los cuales me encargaba, si mis sentencias eran válidas. El gobierno polonés busca movilizar la opinión pública contra los jueces para llevar a cabo su reestructuración del sistema judicial. Y el programa de televisión encuentra su audiencia. En Polonia, el sistema judicial es considerado lento y defectuoso. Pero según la oposición, estas reformas no buscan mejorar la eficiencia del sistema, sino ponerlo bajo control ejecutivo. Me acuerdo muy bien porque peleé contra el comunismo y se los digo, están recreando el antiguo sistema. Eso está muy mal. Vamos hacia una subordinación de todas las instituciones públicas bajo la autoridad de un solo hombre, el líder del partido, Kaczynski.
Polonia rechaza que sus reformas amenazan la independencia de los tribunales. Incluso el gobierno parece convencido de que Europa nunca podrá bloquearlo. Esta crisis golpea al corazón de la Unión Europea y a su identidad como garante de la democracia en el continente. Y en nuestro sitio web, france24.com. En portada, la caída del precio del petróleo sacude la economía mundial en tensión por el coronavirus. Y el 9, ninguna se mueve. Las brujas del mar convocaron a paro nacional en México. Noticia de la que estaremos atentos el día de hoy. Eso es todo por el momento. Siga con nosotros en France 24. Buenos días.